En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí para alabar, agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí a tu disposición para alabar, agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Dios Trino de amor. Qué hermosa coincidencia, miércoles de San José y 19 de San José. Al patrono de las causas imposibles entreguémosle aquellas intenciones que en lo humano nos parece que no tienen salida, no tienen solución. Pero el patrono de las familias, con todo amor y con toda confianza, a su intercesión entreguémosle los hogares, las personas que amamos, las familias por las que sufrimos, por las que trabajamos. También al patrono de los trabajadores pedimos que haya el pan material y el trabajo diario como fuente de sustento y de dignidad para la vida de millones y millones de personas. También al patrono de moribundos de la buena muerte oramos por aquellos que están en la recta final de su vida, que no les falte el auxilio y la gracia de San José, patrono de la buena muerte, porque estuvo acompañado de dos tesoros, Jesús y María, a su lado. Con estas intenciones iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El amor intercesor de San José, que fue custodio y protector de la Sagrada Familia, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Entre los numerosos patronazgos de San José está el de patrono de la vida interior, y por eso es patrono de las comunidades religiosas contemplativas. Pidámosle a San José que nos ayude a ser como Él, personas no de tanto ruido externo, de tanta ansiedad, de tanta exterioridad, sino que seamos personas que escuchemos en el silencio del corazón la voz del Señor. A Él que Dios le habló siempre en sueños, que también aprendamos a reconocer en aquellos momentos en que soñamos los mensajes de Dios para nuestra vida. Tú que has venido a sanar los corazones heridos por la falta de fe y el miedo, Señor, ten piedad. tú que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, Cristo, ten piedad. tú que deseas que todos busquemos sinceramente la santidad como la gran meta de la vida, Señor, ten piedad. oremos. Oh Dios, que preparaste bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el deseo de tu amor, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos tus promesas que superan todo deseo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y diles: pastores, esto dice el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar las ovejas?
Se comen las partes mejores, se visten con su lana, matan las más gordas, pero no apacientan el rebaño. No han robustecido a las débiles, ni curado a la enferma, ni vendado a la herida. No han recogido a la descarriada, ni buscado a la que se había perdido, sino con fuerza y violencia las han dominado. Sin pastor se dispersaron para ser devoradas por las fieras del campo. Se dispersó mi rebaño y anda errante por montes altos y cerros. Por todos los rincones del país se dispersó mi rebaño y no hay quien lo siga ni lo busque. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Por mi vida, oráculo de Dios, porque mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y al ser devorado por las fieras del campo, por falta de su pastor, porque mis pastores no cuidaron mi rebaño, ni se apacentaron a sí mismos, pero no apacentaron mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios: me voy a enfrentar con los pastores, les reclamaré mi rebaño. Dejarán de apacentar el rebaño y ya no podrán apacentarse a sí mismo. Libraré mi rebaño de sus fauces, para que no les sirva de alimento. Por eso, dice el Señor Dios, yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de contratarlos a ellos en un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió finalmente al caer la tarde y encontró a otros parados sin trabajar y les dijo: ¿cómo están aquí el día entero sin laborar? Le respondieron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña.
Cuando cayó la noche, el dueño dijo al capataz: llama a los trabajadores y págales el jornal contratado, empezando por los últimos y acabando por los primeros de la mañana. Vinieron los del atardecer y recibieron 1 denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, los de la mañana, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron 1 denario cada uno. Al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo 1 hora al día y los has tratado igual que a nosotros, que hemos soportado el peso del día y el calor y el bochorno. Y le replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no contratamos en 1 denario por día? Toma lo tuyo y vete. Si quiero darle a este último igual que a ti, es que no tengo libertad para hacer en mis asuntos lo que yo quiero. ¿O vas a tener tu envidia porque soy bueno con estos? Así los últimos serán primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando uno escucha el texto del capítulo 34 de Ezequiel, en lo personal, como sacerdote, pastor de almas, recuerdo siempre esa frase: al que mucho se le ha dado, mucho se le exigirá; al que poco se le ha dado, poco se le pedirá. Cuando hemos sido elegidos por el Señor, cuando en nuestra pobreza humana, en nuestro barro personal, por pura liberalidad, por pura gratuidad, el buen Dios nos ha elegido, ¿cómo no tomarnos en serio, repito, este capítulo 34 del profeta Ezequiel, que habla de los buenos, pero también y sobre todo de los malos pastores, aplicado no solamente, digamos, a sacerdotes, sino a toda persona que tenga una responsabilidad sobre los demás. Son pastores, papás y mamás sobre sus hijos. Son pastores, jefes y emprendedores y empleadores con sus empleados. Son pastores, un buen amigo sobre otros amigos. Son pastores, los hermanos mayores sobre los menores. Son pastores los maestros sobre sus alumnos. Son pastores los gobernantes sobre sus gobernados. Y denuncia algo que es muy de la condición humana: los pastores se apacientan a sí mismos. Llegan, no sé, a un cargo político, llegan a una parroquia, en el caso de nosotros los sacerdotes, llegan a la policía, que también están llamados a ser pastores, y buscan cómo sacar del dinero del ciudadano, del feligrés, de aquel que está bajo su jurisdicción, y dice: se engordan a sí mismos, toman la lana de las ovejas más gorditas. A las heridas no las vendan, a las enfermas no las sanan, a las extraviadas no las buscan, a las débiles las abandonan. Al final el rebaño de ovejas se dispersa porque no hubo guía, no hubo pastor de almas o pastor de hombres que los acompañara. Repito, qué juicio tan duro y tan severo que tenemos que tomar muy en serio. Y luego dice un juicio o emite una advertencia sobre los pastores y dice: me voy a enfrentar con estos pastores, les reclamaré mi rebaño y dejarán de apacentarlos. El rebaño ya no podrán ustedes usarlo para apacentarse a sí mismos, y libraré mis rebaños de las fauces, de las garras, para que no les sirvan de alimento. ¿Cuántos gobernantes el pueblo les ha pasado cuenta de cobro en unas elecciones políticas por corruptos, por sinvergüenzas, por ladrones, por irresponsables, porque no tienen autoridad moral? ¿Cuánta crisis hay a veces de credibilidad en la iglesia, en nosotros los sacerdotes, por el mal testimonio de un pastor de almas? Porque en vez de acercar a las almas, las hemos alejado o las hemos utilizado buscando sacar provecho de ellos.
Cuánta crisis hay de credibilidad en las fuerzas armadas de un país, porque dicen aquel policía o aquel del ejército busca la mordida, busca robar, busca sacar. Cuánta crisis de credibilidad a veces en un maestro, cuando no es maestro, sino que simplemente está por cumplir y por un salario son asalariados. Cuánta crisis de liderazgo moral, de coherencia hay en nuestro mundo, y por eso las crisis en los partidos políticos, las crisis sobre las instituciones, y se buscan de pronto líderes de afuera para creer en ellos, pero si no gobiernan bien, si no apacientan bien, también Dios y el pueblo, Dios y el rebaño de ovejas nos van a pedir cuentas. La iglesia con humildad tiene que pedir perdón cuando no ha sabido apacentar el rebaño de las almas y por el contrario ha buscado servirse de las almas y no servirlas a ellas. Por eso tal vez hay esa crisis de credibilidad que solo se subsana con un testimonio coherente de vida. Pidamos coherencia. En el caso mío, los sacerdotes, mis colegas, yo mismo, que el Señor nos dé esa gracia de ser buenos pastores con el corazón de Cristo. Y por eso en esta línea sapiencial o de sabiduría, el salmo litúrgico de hoy, el Señor es mi pastor, nada me falta. Ese es el verdadero guía, líder, inspirador, acompañante que nunca nos va a decepcionar, que siempre nos va a guiar por el sendero de la verdad. Pero viene el evangelio de hoy que parece muy desconcertante y que simplemente quiere mostrar cómo es el corazón de Cristo pastor, que supera las lógicas retributivas de los hombres. Y encontramos más allá de ese hombre finquero que contrata para el viñedo donde se cultivan las uvas para el vino, contrata trabajadores a primera hora de la mañana, media mañana, al mediodía, media tarde y al final del día, y a todos les paga lo mismo, y empieza pagando el salario por el que empezó a trabajar a las 5 de la tarde y termina por el que empezó a las 7 de la mañana, y uno parece en lo humano con justicia le reclama, pero oye, este trabajó 1 hora, nosotros 10 horas, ¿cómo nos vas a pagar lo mismo? Esto es injusto. Y Jesús le responde, yo me arreglé, contraté, pacté contigo en un denario, no te estoy robando nada. Si a otro quiero darle un poco más, no sientas envidia, no te pique la rivalidad, no te compares con los demás. Si quiero ser bueno con estas otras personas, ¿a ti qué? Aprendamos de esta parábola del reino de los cielos que es bellísimo. Lo primero, una simbología, el denario representa darle la vida eterna. Más allá de una moneda judía, el denario significa darle la vida eterna. La viña donde trabajan es trabajar en el reino de Dios, y los diversos horarios son los distintos momentos en que Dios llama a conversión y llama a trabajar en el reino a una persona. Qué bueno por aquellos que han sido llamados a primera hora. Yo recuerdo el pasado 7 de julio, lo tengo con fecha y hora, 1 de la tarde. Hace 40 años Juan Pablo II, en el año 86, se despedía de Colombia después de 7 días. Llegó un martes 1 de julio y se fue un lunes 7 de julio de hace 40 años. Y recuerdo que entre lágrimas de alegría y también de dolor que he hecho con mi vida, estando joven, tomé la decisión porque me sentí llamado a ser sacerdote de Cristo. Esto hace 40 años, tendría luego que hablar con un sacerdote, terminar un estudio que estaba adelantando, hacer mi formación como sacerdote y luego ordenarme sacerdote. Nunca me he arrepentido de que el Señor me haya llamado en esa temprana edad, 7, 8 de la mañana. A otros los llamará a los 30, 40, 50 años. La paga es la misma, el reino de Dios. No podemos sentir envidia, rivalidad, alegría. Alegría debemos de sentir. El pago del salario, y es una segunda enseñanza, llama la atención el pago del salario. Empieza
pagando el sueldo a los últimos. ¿Quién puede entender esto? Es más, por estrategia, haber llamado a los primeros, que dice, si le pago a los últimos lo mismo que a los primeros, se me van a disgustar. Entonces despacho a los primeros y que se vayan yendo. Y llamó al que trabajaba a las 5 de la tarde, y luego el de las 3 de la tarde, y luego el de la 1 de la tarde, y luego el de las 11 de la mañana, y luego el de las 7 de la mañana. Y le dijo a mi hijo, su denario, vea su denario. Y cuando llegó los de las 7 de la mañana, dijeron tal vez en la mentalidad del mérito, muy de los fariseos, uy, si al de las 5 de la tarde por 1 hora le pagó un denario, uy, a mí mínimo 8 o 10 denarios. Cuando dijo, tome su denario. Oiga, ¿usted es que tomó vino o qué? ¿Usted es que está borrachito? Yo trabajé 8 horas, trabajé 10 horas, este otro trabajo, este flojo trabajó 1 hora. No es flojo, nadie lo había llamado a la viña. Y el de las 3 es otro flojo, no, tampoco nadie lo había llamado a la finca a trabajar. Te estoy pagando el denario que te prometí, yo no te estoy siendo injusto. Y piensa uno en una expresión que se repite permanentemente en los evangelios. Los últimos serán los primeros en el reino de Dios. Yo les garantizo algo, nos llevaremos sorpresas, grandes sorpresas en la vida eterna, cuando despertemos en la resurrección general. Y diga, y aquí no está el doctor fulano de tal, presidente del grupo financiero no sé qué, con 400 empresas en Colombia, y el Señor no aparece. Uy, pero no está acá. Y aquí está la señora de los tintos, que trabajó 40 años, y aquí está muy bien, ubicada en un apartamentico muy sabroso en el primer trono celestial. Pero ¿cómo que la señora de los tintos en el primer trono celestial y el doctor fulanísimo de tal importante empresario que aparecía en la revista, que tenía medios de comunicación, no sé qué, y no aparece aquí? Pues búsquese de pronto en el purgatorio. Y va al purgatorio, no, tampoco, entonces búsquese en la zona caliente, en el infierno. Ay, Dios mío. Pero era un señorón importante y decía que generaba empleo y no sé qué. Nos llevaremos sorpresas en la vida eterna. Los últimos, los insignificantes de esta tierra serán los primeros en el reino de los cielos. Y los señorones a los que todo el mundo les hacía venia y los llamaba doctor y les colocaba la palmadita y como usted mande, no sé qué, tal vez no van a estar siquiera en el reino de los cielos. Pero hay una tercera enseñanza. Todos recibieron un denario, no hay injusticia. Padre, y eso que nosotros llamamos injusticia es que es la gracia de Dios. Una persona tuvo que trabajar toda la vida para alcanzar el mismo denario y la salvación que el que trabajó 1 sola hora. ¿Por qué lo hace el Señor? Perdóneme, porque le da la gana. Perdóneme porque le da la divina gana. La divina, de Dios, divina gana. Porque en Dios todo es gratuidad. Porque los seres humanos estamos muy acostumbrados a la lógica del mérito. Yo he hecho mérito, eso es muy fariseo y eso es muy de los escribas y muy de la gente fanfarrona y de la gente aparentona. Y ante Dios todo es gratuidad y lo que cuenta ante Dios es la sinceridad del corazón. Esto nos pone a pensar a nosotros, la salvación del alma no depende de las horas trabajadas, de los méritos, depende de la gratuidad y la misericordia de Dios. Y termino con una cuarta enseñanza y final, y es que la justicia de Dios, el término justicia de Dios, desafía el criterio de justicia humana. Refleja una mentalidad donde nosotros en lo humano nos medimos, repito, por el mérito, por el cálculo, por la comparación envidiosa con los demás. En las empresas, cómo tienen que manejar esto de las escalas salariales. Porque una persona, pero porque a ti te están pagando más si tú no tienes los estudios que yo tengo. ¿Por qué te están pagando más si no tienes la antigüedad que yo tengo? ¿Por qué te están pagando más si no tienes la experiencia que yo tengo? Los seres humanos somos tremendamente competitivos, emulamos, rivalizamos. Y la lógica de Dios desafía todos estos criterios humanos. Hoy, a ese buen pastor, un corazón misericordioso, el de Cristo y el del dueño de la viña,
que a todos les da independientemente de sus méritos y sobre todo por gratuidad, y tal vez porque sabe que el de las 5 de la tarde es más débil, y al que nos llamó tempranamente, a mí hace 40 años que sentí ese llamado 7 de julio, lo recuerdo fue ahora, cayó un martes 7 de julio, digo, el Señor me puso a trabajar y me siento feliz, y si a otro lo pone a trabajar a los 60 años, feliz también, no reclamar nada, solo he recibido y me siento apenado de tanto que he recibido del buen Dios. Me siento apenado y comprometido, Dios mío, qué no hacer contigo, qué no hacer por ti cuando me has dado tanto en la vida. Vivamos en esa mentalidad de la gratuidad, de la bondad, de la misericordia, y cuando revises tu vida no te compares con los demás, porque como dice la canción, desiderata, te volverás vano y amargado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú en lo humano, pero ante Dios todos somos destinatarios de su bondad, de su misericordia, aunque nos llame en distintas etapas de la vida a la conversión y a la búsqueda del rostro de Dios. Amén. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí, yo iré por aquellos que vagan sin ti, envíame a mí, yo iré, envíame a mí, yo iré. Oremos. Recibe, Señor, nuestras ofrendas en las cuales se realiza un glorioso intercambio para que al ofrecerte lo que nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. Tomamos la plegaria eucarística. Jesús pasó su vida haciendo el bien. A propósito de lo que debía ser como un epitafio en la lápida de una persona a su muerte, que sea un programa de vida, que coloque en nuestra lápida esta frase, pasó su vida haciendo el bien. Que no coloquen en nuestra lápida, pasó su vida haciéndole la vida difícil a los demás. ¡Qué miedo! Es linda esta plegaria eucarística. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró pastor misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores. Se hizo cercano a los oprimidos y a los afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre de amor y que cuidas tiernamente de todos tus hijos. Por eso, con ángeles y santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas.
es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y lo dio a sus amigos y les dijo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el gran sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa León, nuestro obispo Ricardo, su obispo auxiliar Mauricio, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad de corazón, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de la verdad y la libertad, de la paz y de la justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos fallecidos, abuelos, tíos, padres, que fueron excelentes pastores para nuestra vida y que duermen ahora en la paz de Cristo. Y acuérdate de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo,
concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y allí con Santa María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, los mártires, San Ezequiel Moreno, memoria litúrgica libre en este día, español que trabajó en Colombia, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pidamos todos ser buenos pastores y pastoras para las personas que están a nuestro lado. Cuánto se le debe a alguien que ha sido un buen pastor para nuestra vida. Por eso agradezcámoslos. Y al modelo de pastor universal lo invocamos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bueno. Concédenos paz a nuestro mundo, para que, ayudados por tu amor, vivamos libres del pecado, protegidos de todo mal, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de nosotros, tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios te bendiga. Dios, tú que quitas el Paz contigo, Dios te pecado, bendiga. ten piedad, Paz contigo, ten Dios te piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. Cristo, pan de vida. Cristo, pan de vida. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción,
y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia, en su presencia. Oremos. Hechos partícipes del ser de Cristo por estos sacramentos, imploramos humildemente tu bondad, Señor, para que configurados a su imagen en la tierra, merezcamos ser también sus compañeros en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por esa feliz coincidencia, hoy miércoles y hoy 19, a San José, que fue tan buen pastor para la Sagrada Familia, cuidando al niño cuando lo querían matar, huyendo cuando le tocó huir, trabajando cuando tuvo que trabajar, encomendémonos y mirando la imagen que nos acompaña siempre los días miércoles, digámosle: glorioso patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles, ven en mi auxilio en este momento de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección la situación tan seria y difícil que te encomiendo, a fin de que tenga una feliz solución. Mi bien amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que no se diga que te he invocado en vano, y puesto que tú lo puedes todo ante Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. Amén. San José, patrono de la familia y los trabajadores, Ruega por nosotros. patrono de los hombres, patrono de las causas imposibles, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Patrono de la Iglesia, de las comunidades religiosas contemplativas y de la vida interior, ruega por nosotros. Recibamos todos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. San José, hoy miércoles 19, nos cuide a todos. Glorioso, oh Hijo de David, carpintero amoroso de mi corazón, para ser justo y fiel como tú. San José, hoy te canto esta canción. Hoy quiero entregarte mi preocupación. Tú intercedes ante Dios por mi favor. Mis pesares hoy te entrego, San José. Imposible no habrá nada, así siempre lo confiaste tú. Glorioso San José, bendito en
de gracia lleno eres, glorioso entre los hombres. Hazme cada día